A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo. Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, en canales de televisión, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV, y nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Listos para analizar, que hay mucho que analizar. Rosa María hoy día nos va a analizar todo el momento. ¿Qué ha pasado ayer en el Congreso? Es la pregunta. ¿Enloquecieron? ¿Qué les pasó a los señores congresistas que perdieron los papeles? No todos, pero algunos de todo eso. ¿Y qué aprobaron y qué no pudieron alcanzar? Nos va a contar Rosa María Palacios, porque el programa está muy nutrido y usted no se lo puede perder. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a nuestros oyentes en el mundo entero y, por supuesto, en el Perú. Bueno, sí, hay mucho que contar. Te prometo no jalonearte a la distancia, ni agarrarte el cuello, ni agarrarte la mano para que aprietes el botón. No, No me ratito, cogotees, por favor, no no me me cogotees. cogotees. Como dicen acá, loquita frotación, ¿no? Esa gente que te... Hay personas así que les gusta, pues, tocar el cuerpo del otro, ¿no? Y yo les digo personalmente, a mí no me gusta que me toquen, ¿ah? Pero en fin, vamos a hablar de todo esto en un instante. De esas cosas se tiene que ocupar la política peruana, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Vamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @pucmgs, o al teléfono 993-028-464. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construirlos, podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, presenta los primeros 6 volúmenes de su nueva colección, Cuadernos de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los cuales buscan dar a conocer la mirada de este tribunal en diversos temas relativos a los derechos fundamentales. Además, cuenta con una recopilación de las sentencias más relevantes hasta el año 2022. Mayor información en palestraeditores.com. Y como siempre, les recordamos que ustedes nos pueden ayudar haciendo una colaboración a través de cualquiera de las billeteras electrónicas, ya Peplin. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que está en pantalla, les va a aparecer ahí Radio Santa Rosa. Es una colaboración para la radio. Como ustedes saben, es una organización sin fines de lucro. Y también para todos los peruanos que nos acompañan en el exterior, que les gustan estos análisis, que son una legión muy leal e importante y que nos hacen saber siempre su presencia, pues saquen la tarjeta de crédito, una pequeña donación a través del sistema PayPal. Esto nos ayuda muchísimo, sobre todo en tiempos de crisis. Muy bien, Abel, vamos al análisis político que están todos esperando. Bueno, una jornada intensa en el Pleno del Congreso de la República, pero digamos, en concreto, ¿qué se ha aprobado ayer y está vigente o estará vigente muy pronto, luego de la promulgación de la Presidenta de la República? Pues solo una cosa: el 7 de junio va a ser feriado.
Ya no de este año, porque aprobaron la norma el 8 de junio, el próximo año. En concreto, después de todo lo que ustedes han visto ayer, que ha sido mucho, en concreto, eso es lo que han aprobado ayer. El asunto termina siendo un poco ridículo, porque habían asuntos mucho más graves. Vamos a hablar, por supuesto, de la bicameralidad, pero antes hablemos de la ley Mordaza. Anoche, a medianoche, el Congreso tuvo que suspender nuevamente la segunda votación de la ley Mordaza. ¿De qué se trata? De uno de los tantos asaltos que el Congreso tiene a la libertad de expresión. Esa es la verdad. A los congresistas no les gusta que se les diga esto, no les gusta que se le diga ley Mordaza, pero lo que hace esta norma es incrementar las penas por el delito de difamación. El mundo entero está retrocediendo para la despenalización del delito de difamación. En el Perú hoy vamos a agravar las penas. La idea es tratar, a como de lugar, que los periodistas vayan presos por informar sobre la conducta de los políticos. Esa es la idea. Una ley, además, pésimamente trabajada, que establece reparaciones civiles que ya existen en el Código Civil. Es una vergüenza que el señor Américo Gonza diga cada 3 palabras que él es abogado, cuando no sabe que, como le recordaron sus colegas ayer, la responsabilidad civil extracontractual está en el Código Civil y existe en el mundo desde el derecho romano. No tienes nada que inventar. Y fue realmente un martirio escuchar al señor Américo Gonza hablar de cómo a las jirafas les había crecido el cuello, cómo a los tigres les habían salido colmillos, ¿no? Para justificar, aunque ustedes no lo crean, una ley que incrementa las penas por el delito de difamación contra los periodistas y las agrava en el caso de medios de comunicación, por supuesto, porque esa es la modalidad agravada, en tiempos en los cuales tenemos periodistas acosados judicialmente. Y ese es el caso de Daniel Llovera o de Paolo Ugaz, que hemos presentado a ustedes en más de una ocasión, o lo ha sido el caso de Pedro Salinas. Con casos así de acoso judicial a periodistas, acoso judicial que se va en otros sitios, como en Venezuela, por ejemplo, no les digo en Nicaragua, con estos ejemplos, ahí el Congreso anoche quería aprobar su ley Mordaza. No tienen los votos porque la señora Patricia Juárez informó ayer, ya lo ha informado antes, que Fuerza Popular no está a favor de este proyecto. Pero lo que dijo Patricia Juárez, que fue importante, es que habían querido canjear los votos. Detrás del proyecto de ley Mordaza está básicamente Perú Libre y otros satélites de izquierda. Básicamente la izquierda es la que quiere tirarse abajo, conjuntamente con la Acción Popular, por supuesto, los niños, ¿no es cierto? Y todos los perjudicados por las investigaciones periodísticas son los que quieren tirarse abajo la libertad de expresión. Pero, a ver, ¿qué dijo Patricia Juárez? Dijo, aquí han querido canjear los votos de la izquierda, que votó en contra de la bicameralidad, por nuestros votos a favor de la ley Mordaza. Le pidieron que lo retire, que se sentían aludidos, pero nadie retiró nada. Y ella dijo, ustedes saben quiénes son. No dio nombres. ¿Qué más pasó ayer? Bueno, se suspendió a un cuarto intermedio infinito nuevamente la ley Mordaza. La otra cosa que sí se aprobó, pero en primera votación y necesita una segunda en 7 días, es una violación manifiesta de la Constitución. Es increíble. Se necesitaban 66 votos, 68 congresistas votaron por interpretar la Constitución, o sea, modificar la Constitución del Perú por ley. Por ley. Es una cosa increíble. Tan felices, ¿eh? ¿Para qué? Para que permitir que la señora presidenta de Nuevo Boluarte se vaya de viaje. Es tan importante que la señora viaje que son capaces de modificar la Constitución por ley. Eso es una barbaridad. Si la señora quiere viajar y no tiene vicepresidentes, se puede modificar la Constitución, que junten 87 votos en 2 legislaturas, pero claro, no los tienen. No los tienen porque hay un grupo de congresistas que ha decidido que la señora Dina Boluarte no debe viajar si no tiene vicepresidentes. Y como no los va a tener, no debe viajar, punto. Son 87 votos en 2 legislaturas, estamos en junio. Aprueban eso ahora y la segunda legislatura es en agosto. No tiene que esperar tanto.
no tiene que esperar tanto una reforma constitucional, pero claro, como no tienen los votos, tienen que cometer una infracción a la Constitución, que es modificarla por ley. 68 responsables que tendrán que asumir su responsabilidad en 7 días porque hay que tener una segunda votación. En esa segunda votación, supongo que algunos tendrán algún asesor abogado que les diga lo que están haciendo, ¿no? Presumo. O insistirán, y ahí están los votos de Fuerza Popular. Es impresionante. El último que hizo eso, de poder viajar sin pedir permiso, sin tener vicepresidentes, fue Alberto Fujimori en la época en la que fue un dictador. O sea, luego del golpe del 1992. O nos volvemos una dictadura, de repente ese es el programa, ¿no? O comienzan a respetar la Constitución, pero no les da la gana de respetarla. No les da la gana. Esta es la segunda vez que el Congreso modifica la Constitución por ley. La primera es en la cuestión de confianza, validada por el TC. Es impresionante lo que están haciendo con el Estado de Derecho en el Perú. Yo sé que a la mayoría de la gente esto no le preocupa demasiado, pero créanme, cuando comienzan a modificar el Estado de Derecho hacia las patadas, tarde o temprano te va a tocar. Tarde o temprano el salchichón se va cortando y te va a tocar. Muy bien. En el momento en que la señora Dina Boluarte ponga un pie fuera del Perú, sin dejar encargado el despacho a un vicepresidente, comete una infracción inconstitucional, ¿eh? Por si acaso. Y créanme que inmediatamente los que han votado en contra se van a organizar por lo menos para plantear la moción de vacancia. Por lo menos para plantearla. De repente se admite a trámite con 32 votos y ahí queda. ¿Ok? Y ahí queda. Pero por lo menos le van a poner su denuncia por violar la Constitución. Guerra avisada no mata gente. Muy bien. ¿Qué más tenemos de ayer? La bicameralidad. Vamos a explicar un poquito la historia, porque ustedes deben estar un poco mareados después de ver los jaloneos de María del Carmen Alba ayer. Expliquemos la historia. Hace 11 meses, que en el Congreso se votó una reforma para establecer que en lugar de tener un Congreso unicameral, vamos a tener 2 cámaras, Cámara de Diputados y Senado. Tal como la tradición peruana ha tenido casi en toda su historia republicana. Hace 30 años, en 1993, se decidió cambiar el esquema al unicameralismo. El unicameralismo tiene ventajas y desventajas, pero está probado que son más las desventajas que las ventajas. 30 años después, a las pruebas me remito. Sería largo explicar todas las desventajas, pero por hacer un análisis simple. Las normas las tiene que observar todo el tiempo el Ejecutivo, porque son inconstitucionales. El Ejecutivo, el Consejo de Ministros, se convierte en el Senado. Y cuando insisten, terminan en el TC. 2 cámaras, una cámara con iniciativa y otra revisora, podría ahorrarnos muchísimos disgustos. Para empezar, podría seguir. Hay funciones que son políticas, hay funciones que son técnicas. Dividir las funciones en 2 cámaras también es importante porque el origen de las 2 cámaras es diferente. Y después iremos sobre eso. Muy bien. Obviamente no tienen que tener funciones simétricas. La Constitución del 79 tenía ese problema. Eran funciones simétricas. Las 2 cámaras tenían iniciativa legislativa, las 2 cámaras eran revisoras. Ahora no. Son funciones asimétricas, no son idénticas. Bien. Miren, la mayoría de los peruanos que están metidos en el tema constitucional, que escriben sobre esto, abogados, politólogos, están absolutamente a favor de la bicameralidad. Y si se aprueba un buen proyecto, yo creo que toda esa academia, toda esa inteligencia va a salir a manifestarse a favor de que se apruebe un proyecto bicameral, de bicameralidad en estos términos. Pero ¿qué pasó ayer? A ver, de nuevo. Hace 11 meses se aprobó un proyecto de ley para regresar a la bicameralidad, pero no alcanzó 87 votos, se quedó en los 70 y tantos. Por lo tanto, ese proyecto tenía que ir a referéndum. Ese proyecto sería
bastantes problemas puntuales. Por lo tanto, esa inteligencia, esa academia, esos politólogos, estos periodistas que nos hemos dedicado años a estudiar la Constitución, íbamos a salir a decirles a ustedes, no voten a favor de eso, probablemente. Como sucedió en diciembre del año 2018, cuando Rosa Bartra, vía contrabando, modificó la cuestión de confianza en una modificación de 50 artículos para regresar a la bicameralidad. El sueño de Rosa Bartra se cumplió, porque la modificó por ley este Congreso, validada por su propio Tribunal Constitucional, tributario de ellos mismos. Ok, pero el pueblo del 2018 dijo que no porque se explicó claramente. Acá les han metido un contrabando. Muy bien. Regresemos 11 meses atrás. Se vuelve a presentar la bicameralidad. Perfecto. No se aprueba con 87 votos, se aprueba con 70 y tantos votos. Se tenía que ir. Discúlpenme. Se tenía que ir a referéndum. Y en el instante final de esa sesión se plantea una reconsideración. Eso suspende, ¿no es cierto?, todo acto para ir a referéndum, porque el Congreso todavía tiene que emitir un pronunciamiento. Durante 11 meses no se habla del tema. Permanece en agenda, siempre pendiente, votar la reconsideración, perpetuamente. Obviamente, Fuerza Popular y algunos más, porque Fuerza Popular es el que está impulsando este proyecto, trata de conseguir los votos. Y ayer parecía que con los niños de Acción Popular y la mitad o casi todo el bloque magisterial lograban los 87 votos. Entonces, de la nada y sin previo aviso, el señor, ahí vamos a ver el cuadro después, el señor Nano Guerra García somete a votación la reconsideración planteada hace 11 meses, y se aprueba con 87 votos. Listo. Estaban contentos porque al aprobar la reconsideración, se necesitaba 66 para aprobarla, ¿ya? Pero ese era un indicativo de que ya tenían los 87 votos para aprobar la bicameralidad. Entonces, un pequeño debate. Ojo, el proyecto de ley que lo tengo acá y lo vamos a analizar un momento con ustedes. En el siguiente programa lo vamos a analizar, son 22 páginas. Recién se colgó a las 5 de la tarde. Es decir, este proyecto sustitutorio, que fue el que se votó ayer, los congresistas no lo habían leído. Nano Guerra García dice, bueno, hemos hecho esta modificación, esta otra, vote. Bueno, no todos están de acuerdo en votar la modificación de 50 artículos de la Constitución de un proyecto que no has leído. Y que tienes que rápidamente estar mirando durante el debate a ver qué contrabando te están metiendo. Entonces alcanzaron 86 votos. Los niños se les voltearon. Ahí está la votación. Hay que decir que Martín Hidalgo nos ayuda muchísimo con estos cuadros. Si ustedes pueden ver ahí, la votación al final, en el bloque magisterial, se partió en dos. Y en Acción Popular, la votación tampoco fue absoluta, hubieron 2 en contra. Entonces, eso les alteró todos los números que tenían en ese contexto a Fuerza Popular. Fuerza Popular vota 23 a favor, Perú Libre todos en contra, como les dije, APP todos a favor, Renovación todos a favor, Avanza País todos a favor. Entonces, había un ausente, ¿no? Podemos casi todos a favor, pero los no agrupados hay algunos que votan en contra o se abstienen, por ejemplo, Carlos Anderson. Porque no todo el mundo está de acuerdo en que te coloquen un contrabando de 50 artículos. Si tenía 87 votos ayer, entonces, ¿qué iba a pasar? En agosto se volvió a votar con 87 votos y regresamos a la bicameralidad. Listo, chao, no hay referéndum, nada. De ahí la desesperación de María del Carmen Alba, que se sienta al lado de su colega Frances Paredes del bloque magisterial, porque todos están mirando la pantalla. Esto, ojo, sucede durante la votación y se dan cuenta que no están llegando a los 86 votos. Entonces, la jalonea
le cierra la computadora, le pone la mano en el cuello, le pone la mano en la pierna, le pone la mano en la espalda, le pone la mano en la mano, miren cómo le cierra la computadora, la empuja, la jalonea, se agarra de la cogotea de acá del cuello, es una cosa de locos, ¿ya? Yo nunca he visto una presión ejercida por una mujer sobre otra mujer de esta naturaleza. Nunca he visto una cosa igual. Ella se tapa la cara, insiste, vienen otros colegas también. Llega un punto en que desde la bancada de la izquierda uno ve a Bermejo pararse, ¿no? Y dice, oiga, señor presidente, ¿qué es esto? ¿No? Y señalan hacia María del Carmen Alba. María del Carmen Alba se retuerce, se agarra la cabeza, está fuera de sí. Francis Paredes trabaja con ella en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ambas han dicho que no le dan mayor importancia al incidente, pero han visto cómo la toca. O sea, alguien debería decirle a María Carmen Alba que tocar a otro ser humano es algo que necesita algún nivel de consentimiento, ¿no? Y que el espacio físico entre seres humanos necesita un poco de distancia y respeto. La ha jaloneado de una manera impresionante. Vienen a decirle de todo, para que cambie su voto. Mueven las manos, se agitan. Es francamente vergonzoso. La señora María Carmen Alba no sabe qué hacer. Y lo único que le dice Francis Paredes es, yo quiero que esto vaya a referéndum, que el pueblo vote. Si es bueno, que voten. Ustedes ven ya el resto del Congreso comienza a responder airadamente, ¿no? Ahora, miren, ahí sigue y sigue. Sí, fueron varios minutos muy desagradables. Recuerden que se estaba votando, ¿ah? En ese momento se estaba votando. María Carmen le cierra la computadora, mírame, le agarra el cuello, mírame, jala la jalonea. Entonces, ¿ves? Pum, mírame. Lo único que faltaba es que le agarrara el dedo y la hiciera marcar. Y una cosa terrible. Obviamente, esto se ha visto en televisión, porque la sesión es pública, y los periodistas conversaron con Francis Paredes y ella dijo que en realidad ella no había sentido ninguna presión, que la señora es así, que es vehemente, que es su carácter, que ella la quiere mucho, la comprende. Y María del Carmen Alba salió a los medios a decir que la había llamado su mamá, que porque estaban haciendo tanto lío, que ese es su carácter, que así es ella, que ella abraza. No parecía un abrazo, pero en fin, parecía como dicen un cogoteo, ¿no? Que ella abraza y que gracias a su carácter, que le encanta, es que estamos en democracia. Bueno, este incidente hundió la bicameralidad. Logró Hernando Guerra García interponer una reconsideración y al final de la noche se votó la reconsideración y se aprobó igualito. Entonces está como hasta hace 11 meses. Ahí está la reconsideración. Está como hace 11 meses. Llegó al final de la noche al mismo lugar donde estaba hace 11 meses, pero con un proyecto un poquito diferente. Ah, y acá vienen algunas cositas. Yo sí me tomé mi tiempito, reitero, primera pasada, y se me pueden haber pasado cosas, incluso ayer en Twitter puse que no encontraba algunas cosas, pero claro, estaban al final porque la técnica jurídica es pésima, pero en fin. Pero sí hay cositas acá bien interesantes, ¿ok? Hay que volver a la bicameralidad. Senado de 60 miembros, elegidos al menos uno por cada región y el resto en distrito único nacional. Entonces, tiene una vocación nacional la Cámara de Senadores, o el Senado. Y diputados elegidos por distrito múltiple, como elegimos actualmente. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Pero lo que nos han dicho todo el tiempo es que esto no va a costar más. No va a costar más con el mismo presupuesto. Actualmente el Congreso es uno de los congresos más caros de la historia del Perú, porque está gastando más de 900 millones de soles. Más de 900 millones de soles cuesta el Congreso. El presupuesto del Congreso es mayor al presupuesto del Ministerio de Cultura, para que se hagan una idea. ¿Ok? 900 millones de soles, que es bastante más que lo que se gastaba hace 5 años. ¿Ah?
O sea, el incremento ha sido como de 200 millones de soles en 5 años. No es el incremento de la inflación ni remotamente. Muy bien. ¿Qué dice la segunda disposición complementaria final del proyecto? ¿Ah? Algo que parece inocuo. Les voy a leer. La implementación de las cámaras legislativas se financia con cargo al presupuesto institucional del Congreso de la República, sin que sobrepase el 0,6% del presupuesto general de la República. Acá está, ya, no me he inventado nada. Acá tienen, sin que sobrepase el 0,6% del presupuesto general de la República. Es una disposición rarísima. Nadie coloca un tope sobre la base del presupuesto general de la República. Y bueno, uno saca sus cuentitas. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto general de la República? 214.790 millones de soles. En realidad, 214.790 millones, 274.052 soles. Eso es lo que es. ¿Ok? 214.000 millones, 0,6 es 1.280 millones de soles. Que en el presupuesto que viene sube un poquito, será 1.300 millones de soles. Lo que el Congreso está aprobando en este contrabando es aumentar su presupuesto, porque hay una Cámara de Senadores, de 900 millones a 1.300 millones. Y nadie se da cuenta. Acá está. Y esas disposiciones chiquitas, financiamiento, ¿no?, para la instalación de las cámaras legislativas. O sea, todo el Perú va a tener que pagar del presupuesto público 50% más de lo que ya vale el Congreso. Caro, ¿no? Un poquito caro. Por eso no se puede aprobar al caballazo, pues. Por eso hay que sentarse. Oiga, señor, nos dijeron que no iba a costar más. Es un tope hacia arriba, ¿no? Dice como máximo. Ya está bien, puede ser menos. Sin que sobrepase, sí, pues. Pero podrías poner el límite un poquito más abajo. Podrías poner el límite en lo que hoy es y no un porcentaje del presupuesto general de la República, porque si no mañana todos los organismos constitucionalmente autónomos van a querer tener un porcentaje del presupuesto general de la República, empezando por el Poder Judicial, que lo necesitaría a gritos. ¿Y por qué no las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué no quien sea? El proyecto Enano Guerra tiene unos problemitas, ¿ok? Otro problemita. Si tú estableces la bicameralidad, ahí donde en la Constitución dice Congreso, tienes que decidir si esa función va a senadores o a diputados. Cuando es indistinto, porque te refieres al Congreso en su conjunto, no pasa nada, pero en la mayoría de las veces, cuando tienes senadores y diputados, tienes que hacer la distinción. Por eso, en una Constitución donde la palabra Congreso figura más de 50 veces, bueno, hay que modificar todos los artículos donde la palabra Congreso figure. Se entiende. Lo que no se entiende es por qué alteras instituciones que no son parte de la discusión de tener o no un Senado o una Cámara de Diputados. Por ejemplo, la investidura. Cuando el presidente del Consejo de Ministros va al Congreso, de acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso lo escucha el plan de gobierno, su política general de gobierno, y el presidente del Consejo de Ministros, por mandato constitucional, hace cuestión de confianza de ese plan, de esa política general de gobierno. Y eso es obligatorio. Y el Congreso le tiene que dar un voto de confianza. Si le da un voto de censura, cae el gabinete. ¿Ok? Esa institución que se llama institución de la investidura, la han eliminado. La eliminaron. En la Constitución del 79 ibas a la Cámara de Diputados y te daban la investidura. Bueno, la eliminaron. Ya no hay investidura. Chao. ¿Chao qué? Cuestión de confianza. Donde dice confianza, cuestión de confianza en la Constitución, los congresistas corren por su vida.
porque esa es la llave para disolverlos. Entonces no quieren que haya ninguna hipótesis de cuestión de confianza. ¿Qué tiene que ver eso con la bicameralidad? Absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y está en el proyecto. Y está en el proyecto. Y por supuesto, a ver, la madre de todas las reformas. ¿Por qué les interesa a los congresistas tener un Senado? Así, con la mano en el pecho. Porque son académicos, porque han estudiado las ventajas, ¿no es cierto?, de tener una mejor producción legislativa, porque han entendido que no se puede observar pues todas las leyes en el Ejecutivo para falta de un Senado. No, no, no. Porque quieren reelegirse. En el proyecto anterior habían colocado la reelección inmediata, también contrabandazo. Esta vez han sido más sutiles. Y sí lo han atado a un tema nuevo. Y han dicho, como ahora va a haber un Senado, puede ser senador quien tiene más de 45 años, o sea, esto es para viejitos, ¿no? Y también puede ser senador quien haya sido congresista. Ah, yo fui congresista, entonces puedo ser senador. Con lo cual, los que están hoy sentados en el Congreso aspiran, sueñan, creen que los van a reelegir como senadores. Los últimos que trataron de hacer eso fueron los del Congreso disuelto, ¿se acuerdan? ¿Y saben cuántos se reeligieron? Si no me equivoco, 4. Postuló medio Congreso, ¿ah? 4. Porque el pueblo castiga con o sin reelección y castiga con dureza. Eso es lo que ha pasado ayer. Entonces, metían un contrabandazo para reelegirse. Yo no estoy en contra de que se reelija, ¿eh? Yo creo que deberían reelegirse. Yo no estoy en contra de la bicameralidad, estoy a favor de la bicameralidad. Pero sin contrabando, pues. El señor Guerra García podría haber publicado el lunes el proyecto y decirle a todo el país, este jueves pretendo votar la cuestión de reconsideración. Así que por favor todos lean el proyecto y discutamos los artículos que tienen dificultades. Por ejemplo, los permisos de viaje ahora se han asignado en un artículo 102A y B a distintos, al Senado. ¿Por qué? No sé, pero al Senado. Hay acá, además, un montón de cambios que sí se incluyeron en una hojita final. El texto sustitutorio tiene varios cambios que sí se han incluido en una hojita final. ¿No es cierto? Pero acá está claro, artículo 130, se elimina la cuestión de confianza obligatoria. ¿Por qué sí? Porque sí. Ya está. Listo. Y también añaden otras cositas que vamos a ir hablando, como el derecho de gracia, por ejemplo. El derecho de gracia corresponde al presidente de la República en una circunstancia muy especial, pero acá lo añaden como prerrogativa del Congreso de la República. ¿Por qué? ¿Por qué el Congreso de la República? Pero el derecho, el Congreso puede dar amnistías por ley, pero el derecho de gracia en casos particulares, ¿a quién le quieren quitar la pena? Es muy raro, la verdad. Pero en fin, vamos a seguir discutiendo sobre este proyecto que está en reconsideración. Pero ahí he deseado dos perlitas: volarse la cuestión de confianza y establecer un presupuesto, eso no está en la hojita adicional, que puede llegar a los 1.300 millones de soles el próximo año. Así, calladito. 0.6% del presupuesto público nacional. Suena poquísimo. Sí, pero tienes que hacer la multiplicación, pues. Muy bien. Abel, tenemos que hablar de la Procuraduría General de la República. Así es. Ya está esperando nuestro invitado. Lo sé. Vamos a la pausa y regresamos con él.
Vamos a la pausa agradeciendo a Palestra Editores, bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Palestra International Center for Legal Study presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Acceda a las últimas vacantes llamando al 994-820148 o ingresando a nuestra página web institutopalestra.com. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con el doctor Daniel Soria, Procurador General del Estado. 8 de la mañana con 37 minutos y continuamos con A Pensar Más a nivel nacional y a través de todas las plataformas móviles y los canales de televisión que se unen a esta señal. Rosa María Palacios ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Daniel Soria, Procurador del Estado. Adelante, Rosa María. Muy bien, y efectivamente estamos con el doctor Soria porque la Procuraduría General ha presentado esta semana un comunicado y va a salir una serie de acciones a raíz de una norma que ha sido ya promulgada por el Ejecutivo. Una norma que hace una diferenciación importante en la forma en la que se eligen a los procuradores, que son los abogados del Estado peruano. Y esto lo expliqué ayer y anteayer y lo vuelvo a explicar. El señor Soria es abogado del Estado peruano. No es abogado del gobierno, ¿ok? No es abogado del presidente, no es abogado del ministro, es abogado del Estado peruano. Gracias, señor Soria, por estar con nosotros. Y gracias por la invitación. Expliquemos primero el decreto legislativo vigente que regula todo el sistema de procuradurías y que le da autonomía. Fue una reforma importante. Expliquemos el origen, ¿no es cierto?, de cómo se organizan hoy, hasta antes de la vigencia de esta ley, las procuradurías en el Perú. Perfecto. Las procuradurías existen desde los años 30 del siglo pasado, pero fueron creadas de manera descentralizada. Primero se crearon un par de procuradores para todo el Poder Ejecutivo, luego eso fue creciendo y cada ministerio tenía su procurador, luego cada alcaldía su procurador, etc. En un primer momento, en una ley anterior a la vigente, se hizo un esfuerzo por establecer un sistema administrativo de defensa jurídica del Estado. Yo creo que acá es importante señalar lo siguiente. ¿Qué es un sistema administrativo en sencillo? Es una construcción que se realiza para que los servicios del Estado se den de manera más eficiente. Entonces existe un servicio de defensa jurídica del Estado, perdón, un sistema de defensa jurídica del Estado, un sistema de tesorería, de abastecimiento, etc. Claro, para que entienda la gente, los sistemas administrativos en el sector público corren transversales, ¿ok? Exacto. Tú puedes tener un ministro y su línea que va hacia abajo, pero hay una transversalidad. Entonces, el sistema de tesorería es un sistema que corre transversal. El conjunto de normas de control, Contraloría, por ejemplo, es un sistema que corre transversal. Entonces, tiene un paquete de normas y tiene además funcionarios que responden no a la línea, sino que responden al sistema. Con la Contraloría es bien fácil de saber, ¿no es cierto? O sea, el funcionario de control interno designado por la Contraloría va a la municipalidad y realiza ese trabajo y tiene una dependencia funcional de la Contraloría también, aunque su sueldo lo paga la municipalidad. Así es. Esto es lo mismo, se intentó hacer esto, estaba muy disperso, porque lógico, yo soy ministro, contraten un abogado para defendernos, ese es el procurador. Esto estaba muy disperso y dice, vamos a crear un sistema con un conjunto de normas que rigen la conducta de los abogados del Estado y un sistema de acceso o nombramiento, ¿verdad? Exacto, y sobre todo también un régimen de autonomía dada por la ley, pero autonomía al fin y al cabo, que implica que el procurador tiene que tener la libertad de evaluar los casos y eventualmente, por ejemplo, llegar a extremos de denunciar al propio titular. Recaba las pruebas, hace la denuncia y si, por ejemplo, hay un caso de corrupción involucrado, en algunos casos se ha hecho la denuncia y se ha trasladado el expediente al procurador anticorrupción. Pero la idea es que los intereses del Estado son los que se salvaguardan y no lo de los titulares. Y para eso usted necesita un sistema que protege esa autonomía y que establezca normas generales
y reglas comunes de ingreso a la carrera, de permanencia en la carrera de procurador y de salida en la carrera de procurador. Claro. Antes de la reforma, hay que decir que el cargo de procurador era un cargo de confianza, ¿verdad? Lo sigue siendo en la medida que la ley actual establece que el Procurador General del Estado es designado por el presidente de la República a propuesta del ministro de Justicia. Sin embargo, desde el año 2021, la Procuraduría General del Estado ha planteado que el Procurador General del Estado sea elegido por concurso público por la Junta Nacional de Justicia. Lamentablemente, bueno, no tomaron en cuenta nuestra propuesta en su momento, pero sí hay un proyecto de ley de la congresista Susel Paredes que está todavía en la Comisión de Justicia evaluándose. Claro, Y esperamos eso que es en sea el caso del aprobado. Procurador General del Estado, pero los procuradores en el resto... Actualmente, elegidos por concurso público actualmente. Exactamente. El cambio radical es que eran de confianza. Exacto. Y el cambio es que no van a ser de confianza, van a ser personas por las cuales se concursa, puestos por los cuales se concursa, y al entrar por concurso no hay una dependencia funcional ni jerárquica del ministro, del alcalde, del gobernador, porque si hay esa dependencia, es decir, si es un puesto de confianza, termino siendo el abogado del ministro, no el abogado del Estado, ¿verdad? Esa es la diferencia. Sí, eso es lo que en la práctica muchas veces ha sucedido y nosotros ¿Desde tratamos de cuándo, garantizar. desde cuándo se da el cambio? ¿Desde cuándo tenemos el último decreto legislativo que hace este cambio? El decreto legislativo vigente es el 1326, que entró en vigencia a fines de noviembre del 2019. Exacto. Desde ese momento, nosotros hemos realizado, bueno, usted sabe que la Procuraduría ha tenido vaivenes en estos años iniciales, pero sin embargo sacamos adelante 2 concursos públicos y estamos en tránsito de un tercer concurso. Y dicho sea de paso, ¿Cuántas plazas, para que la gente tenga una idea, cuántas plazas de procuradores hay en el Estado peruano? a ver, nosotros tenemos mapeados el gobierno central, donde hay 19 ministerios, los organismos públicos descentralizados, también tenemos los del Poder Judicial, Congreso, organismos constitucionales autónomos, pero el grueso procuradurías, municipalidades que, como usted sabe, están entre 1.700 y pico por ahí, y esas las no le hemos terminado de mapear, a nivel distrital sobre todo. Pero ahora nosotros, en este tercer concurso, estamos incorporando ya algunas municipalidades distritales, porque la defensa jurídica del Estado en esos niveles es muy importante, Muy sobre importante. todo con Ahora, municipalidades que tienen recursos. lógico. Ahora, en total, ¿cuántos procuradores deben haber hoy, sumando los que están en transición al concurso de méritos, más los que sí están? ¿Cuántos hay en el Estado peruano? Nosotros tenemos registrados alrededor de 600 ahora, pero repito nuevamente, seguimos haciendo un mapeo. Yo pensé que me iba a decir 3.000. No, son menos, pero deben ser más. ¿No es Debe ser cierto? más, porque, a ver, cada unidad ejecutora, cada pliego y cada unidad ejecutora presupuestal tiene que tener un abogado. Exacto, y algunas entidades, algunas municipalidades sobre todo, no tienen procurador. Y entonces el alcalde, que es el representante legal de la municipalidad, delega la representación en algún abogado del municipio, ¿no? Así es. Lo correcto es que haya una procuraduría que se encargue específicamente de defender los intereses del Estado respecto a esa municipalidad. Ahora, a veces el cargo de procurador general evidentemente implica que hay un equipo detrás, ¿no? Si yo soy el procurador anticorrupción, es evidente que no trabajo solo, ¿no? El equipo detrás, ¿cómo se nombra? ¿Lo nombra el mismo procurador anticorrupción? En la actualidad, el equipo de abogados y abogadas en cada procuraduría es contratado por las reglas de contratación común de la entidad, Ok, ¿no? ok. Órdenes de servicio, contratos CAS, etcétera, ¿no? Pero el que sí asume la plaza de procurador en el concurso público, la asume bajo las reglas del concurso público. Así es. ¿Ustedes pueden decir que en este momento ya han cubierto las plazas por lo menos de los 19 ministerios? A ver, tenemos que distinguir entre plazas vacantes, donde hay que hacer concursos, y las plazas que ya están, que están siendo ejercidas por procuradores que fueron designados antes de la 1326. En este segundo caso va a haber un proceso de evaluación que la ley exige, que lo vamos a hacer más o menos similar a los criterios del concurso público, una evaluación curricular, un examen de conocimientos, una entrevista. Y como consecuencia de la evaluación, los que la pasen
continuarán en el cargo y los que no la pasen serán cesados, ¿no? Ok. Entonces tenemos ahí un trabajo, digamos, en marcha. Todo esto iba muy bien. Además, ustedes también tenían la misma tarea para los organismos constitucionalmente autónomos. Pero de repente el Congreso decide que los organismos constitucionalmente autónomos van a designar sus propios procuradores a dedo, sin concurso público. ¿Por qué esto es un retroceso y por qué está mal? O sea, ¿por qué regresar al sistema anterior es un problema? Porque el sistema actual, que es único, garantiza objetivamente un concurso similar para todas las plazas, porque la labor del procurador es más o menos la misma en todas las procuradurías. Bueno, hay procuradurías especializadas, pero son la excepción. Pero un procurador de una entidad usualmente ve temas laborales, ve temas pensionarios, ve temas de arbitrajes, etcétera. Hay un mismo perfil y no hay ninguna razón objetiva para que hayan tantos concursos como entidades, ¿no? Claro. Y eso ha sido quitado de la competencia de la Procuraduría General con esta ley. Hay que decir también, para que se entienda bien, que a veces el Estado peruano necesita contratar abogados especializados. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, para toda la defensa jurídica del Estado ante el CIADI y organismos de arbitraje internacional, tiene equipos especiales y hace concursos internacionales también. ¿Ustedes no participan en esos concursos o sí? No, la ley nos exceptúa de participar en esos casos. Existe una entidad llamada el SICRESI, que queda en el MEF, que se encarga de hacer la contratación directa, porque bueno, se necesita un abogado internacional para poder litigar en esa sede, Ah, y porque necesita una expertise especial, no, y es por o eso que porque el está abogado peruano no excepcionado. está colegiado en esa sede, o sea, Bueno, empezando por sabe. eso, pero también hay abogados especializados internacionales que se dedican a litigar en esos foros. Y el Claro. Ministerio de Economía y Finanzas, a través del SICRESI, evalúa las mejores opciones para la defensa del Estado peruano. Y hay que decir que lo ha hecho bastante bien. Y Sí, también en algunos casos la Cancillería peruana ha contratado abogados, el ejemplo clásico, la Corte Internacional de la Haya. Pero ha hecho un concurso, ha buscado también, opciones, ha también. escogido lo mejor, que no haya contratado a la otra parte, bueno, y nos fue muy bien, ¿no? Además. Entonces, eso sí se Sí, puede hacer, nadie se opone a eso, ¿verdad? sí, Cancillería y el MEF han hecho una evaluación de varias propuestas. No se ha tratado de una elección directa a dedo, porque lo técnico es muy importante en estos foros internacionales. Es por eso de que, como usted bien dice, en el caso de CIADI, muchas causas han sido exitosas para el Estado peruano, por Muy ejemplo. exitosas. Muy O sea, exitosas. cuando el Estado pierde, es porque merece perder, porque ya no hay nada que hacer. Pero en general, la defensa jurídica del Estado peruano en el exterior ha sido muy exitosa, eso hay que decir. No tan exitosa necesariamente en el Perú. En el Perú se asocia la participación del procurador a la demanda por la reparación civil en los procesos penales. ¿Eso es todo lo que hace o hacen más? No. El ejemplo de los procesos laborales que le di es importante porque el Estado tiene que defenderse a veces de pretensiones que no tienen sentido, y eso implica mucho dinero que el Estado pierde. O sea, esto es importante porque estas recuperaciones, este dinero que no sale de las arcas públicas, es dinero que se tiene que utilizar para otros fines sociales, por ejemplo, porque somos un Estado con recursos escasos. Entonces, la labor de los procuradores y procuradoras en ese sentido es muy importante, ¿no? No, Y por eso, pensionario y laboral hay mucho, evidentemente hay mucho trabajador que quiere abusar y como el Estado se defiende mal y porque finalmente no es mi plata, entonces el juez me concede todo y nadie impugna y eso es una barbaridad, sí, efectivamente. exacto. Ahora, la idea era que tuvieran un plazo. Usted tiene, por ejemplo, en la ley 5 años de estabilidad para no estar sometido a los vaivenes de la política. ¿Qué pasa con los demás procuradores? ¿También tienen este plazo? Si los procuradores son designados por concurso público, también la ley establece evaluaciones de desempeño periódicas, y también Obviamente. existe un sistema disciplinario que se le puede aplicar a los procuradores y pueden ellos ser cesados de la función, ¿no? La idea es que un procurador no es que es nombrado por concurso y ahí terminó todo. Hay un Claro. sistema que constantemente lo va a evaluar y hay motivos de salida
de la función por cuestiones disciplinarias o por cuestiones de desempeño. Ahora, Pero ese es un sistema que nosotros estamos construyendo en yo la lo sé, actualidad. pero digamos, ¿el plazo es perpetuo? ¿5 años? La norma actual, lamentablemente, sobre todo el reglamento, tiene algunas deficiencias sobre el tema. Nosotros hemos planteado algunas reformas al Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Por ejemplo, para que se hagan evaluaciones permanentes cada cierto número de años. La propuesta que tenemos es cada 4 años, ¿no? Ok. Si O sea, como consecuencia de si yo esas evaluaciones, alcanzo mi plaza, o sea, si yo alcanzo una plaza por concurso público, la plaza es perpetua, salvo, me quedo en tanto tenga buen desempeño y no exactamente, tenga falta disciplinaria. ok. No Esa es es la el propuesta caso, de la Procuraduría. ok, pero no es el caso del Procurador General. No, el Procurador General está en el cargo durante 5 años, Perfecto. puede ser removido por falta grave, ciertamente, pero una vez acabado el periodo, de acuerdo a la norma actual, nuevamente el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, el Presidente de la República, lo puede designar a propuesta del Ministro de Justicia. Así es. Entonces, para que se entienda bien, muchachos que me siguen, el señor procurador no es juez, tampoco es fiscal, pero es muy importante a veces para impulsar el proceso. Si el procurador es proactivo y le dice al juez, oiga, mi reparación civil, oiga, están litigando contra el Estado, contra mí, y yo defiendo al Estado, y estas son mis acciones, entonces eso implica una participación muy activa e importante. Ahora, regresemos a los riesgos. ¿Cuál es el riesgo en el proyecto aprobado por el Congreso, promulgado por el Ejecutivo, donde el Congreso dice, no, no, perdón, mi procurador lo nombro yo a dedo y lo remuevo a dedo cuando me da la gana? ¿Cuál es el riesgo? A ver, bueno, la ley en realidad habla de que cada entidad va a hacer un concurso, pero igual no es un concurso con las garantías objetivas que tenemos nosotros, diría yo. Hay un Después de ver silencio, el concurso del defensor del pueblo, que es claro, por invitación, ya cualquier cosa, ¿no? Eso no es claro, un concurso. exacto. Después la ley guarda silencio sobre los motivos de salida del procurador. Pareciera Ah, que el procurador podría ser cesado directamente. Y por ejemplo, un dato importante, hemos hecho ya concursos y hemos nombrado procurador de Contraloría, de OMPE, de RENIEC. La ley dice que el titular puede revisar ese nombramiento hecho por concurso hace poco. Entonces, ahí hay, parece una ley con nombre propio, ¿no? eh, yo diría más bien que en general esta ley debilita el sistema, ¿no? Más allá No, no, yo de, lo sé, pero digamos, si ustedes ya hicieron algunos concursos de organismos públicos constitucionalmente autónomos, parece ser que hay alguien que quiere sacar al procurador que le tocó. habría que ver qué pasa en las Habría que semanas ver. siguientes, ¿no? Pero Habría... sería lamentable porque este concurso ha sido dado con reglas objetivas, anticipadas, digamos, ha sido transparente, y sería lamentable que lo resuelto en ese concurso sea deshecho por una decisión directa Ah, de un titular. ahora, regresemos a un evento anterior que nos da cuenta de la autonomía de la Procuraduría. Usted tuvo que enfrentarse al entonces ministro de Justicia Aníbal Torres y al presidente de la República, que lo sacaron arbitrariamente porque sí, teniendo usted un nombramiento de 5 años con el respaldo de la ley. Cuéntenos un poco de ese incidente que creo que puede ser ejemplificador para el público de lo que pasa cuando sí tienes autonomía en la función. A ver, cuéntenos un poco cómo fue todo ese incidente y cómo regresó, ¿no? Bueno, a pesar de que el presidente designa al procurador, el procurador tiene que tener, bueno, lo que en la doctrina constitucional se ha conocido como un deber de ingratitud, Así ¿no? es. Entonces, ¿qué sucede? Investigamos los elementos del caso del Puente Tarata y en diciembre del 2021 consideramos que habían elementos para denunciar y denunciamos directamente al presidente Castillo. Eso fue a Y a mediados de otros, diciembre. y a otros involucrados también, otros Otros ministros. involucrados que están bajo la competencia de la Procuraduría Anticorrupción porque no son altos funcionarios, ¿no? La Procuraduría General denuncia altos funcionarios. No, pero digamos, había presidente, ministros, Ah, que sí correcto, son, también altos ¿ok? funcionarios ministros. Y los demás.
Así, pero Entonces, ministro sí le Sí, corresponde, claro. no, por eso también le corresponde. Entonces, ¿qué sucedió? Inmediatamente a fines de diciembre e inicios de enero, el doctor, bueno, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló de que yo no cumplía con uno de los requisitos para el cargo, Ah, después de sí, casi 2 años de estar en el cargo, y dijo de que iba a revisar entonces mi designación, incluso mandó a hacer informes a su oficina de asesoría jurídica, etcétera. Pero el 1 de febrero, en una edición extraordinaria del Peruano, se establece mi cese, pero los considerandos del cese, no hay ningún considerando que diga de que yo no cumplo el requisito. ¿Qué es lo claro. que aplican? Una posición transitoria a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que en realidad estuvo pensada para otro supuesto, no tenía nada que ver con el cargo, y por lo tanto esa resolución era absolutamente ilegal. Así es. Nosotros presentamos una demanda de amparo que le hemos ganado en primera instancia y el juez dispuso su ejecución inmediata y es por eso que yo he regresado al cargo el día 21 de octubre del año pasado hasta la fecha. Claro. Ahora, para que se entienda bien, el procurador fue nombrado antes de que Pedro Castillo fuera presidente por un lapso de 5 años. Eso le va a pasar a todos los presidentes. Es decir, no necesariamente el procurador general es nombrado por el presidente en ejercicio. Y tiene que convivir con eso porque esa es la racionalidad de la reforma. Es igual, el contralor puede haber sido nombrado en tu mandato o no. Y además, con la cantidad de mandatos que hemos tenido en los últimos años, lo más probable es que estos funcionarios no sean nombrados en el mandato del presidente que está en ejercicio, porque cambiamos de presidente todos los años. Entonces, tienen que aceptar una situación que está dada en esos términos en el mejor interés del Estado peruano. Ahora, le podrían decir, doctor, pero acá todo es político, ¿no? Y probablemente usted era un enemigo jurado de Castillo y de Aníbal Torres. Entonces, su función no es hacer política. ¿Qué responde a esa crítica? La respuesta es la siguiente. La Procuraduría es una entidad técnico-jurídica. La evaluación es una evaluación sobre hechos y subsumirlos en presuntos delitos penales. Si la conclusión es de que sí hay elementos, hay una obligación profesional de hacer una denuncia. Claro, esto cae en el espacio de la política, pero a mí me corresponde denunciar, presentar elementos de convicción, el Ministerio Público investigará, eventualmente acusará, pero cada uno en su rol, ¿no es cierto? Claro. Y nosotros, la Procuraduría no es un elemento, bueno, de lo que se ha venido a llamar ahora el lawfare, ¿no es cierto? Un elemento de guerra jurídica. Nosotros somos eminentemente un organismo técnico jurídico. Si esto rebota en el espacio de la política, puede ser algo inevitable, pero es parte de nuestro deber como Procuraduría. ¿Usted tiene la obligación de denunciar? Es decir, ¿puede ser procesado por omisión de denuncia? Sí, por supuesto, por supuesto. Por lo tanto, Por no e- puede dejar de denunciar. no, no se puede dejar de denunciar. Y bueno, si una persona tiene demasiado resquemores sobre esto, tendría que renunciar al cargo, ¿no? Pero si Claro, uno está en el cargo, tiene que cumplir la función. ok. Entonces, usted denuncia a altos funcionarios, los demás procuradores, dentro de cada uno dentro de su, pero los altos funcionarios le tocaban a usted. La pregunta que le deben haber hecho es, usted no puede denunciar al presidente de la República. Está prohibido, de acuerdo al artículo 117. Pero en realidad eso no dice el 117, dice que no puede ser acusado, pero sí puede ser denunciado. Sí, Eh, denunciado e investigado preliminarmente por el Ministerio Público. Ahora, no, pero en su caso lo que a usted le corresponde nada más es denunciar. ¿Correcto? La investigación la dirige el Ministerio Público. ¿Y usted también está a cargo de la denuncia de todos los congresistas? Hemos presentado denuncias, por ejemplo, últimamente a casi todos los congresistas por estos actos de rebaja de sueldos, ¿no? Ya, En algunos casos los mochasueldos. exacto, en algunos casos el Ministerio Público abrió de oficio la investigación, Exactamente. en otros casos hemos denunciado nosotros, y sí,
Nosotros hemos tenido que crear una unidad funcional para ver casos de altos funcionarios con un equipo especial, dadas las circunstancias de, bueno, de que las denuncias han aumentado, ¿no? Pero la iniciativa no es siempre, usted lo ha dicho bien, de la Procuraduría. A veces la iniciativa es del Ministerio Público. Correcto. O sea que no pues, no duplican, pero podrían duplicar. Claro, lo que pasa es que nosotros damos conocimiento de lo que se llama la noticia criminal y Ah, presentamos elementos para que evalúe el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público finalmente tiene la decisión: así es. archivar la investigación preliminar, continuar a una investigación preparatoria y eventualmente acusar. Ahí la Procuraduría no tiene ninguna injerencia, ¿no? La Claro. decisión del Pero Ministerio Público no puede ser cuestionada. claro, pero una vez que se inicia el proceso, la, el proceso de investigación, digamos, formular la denuncia y admitido el proceso, ustedes sí tienen participación y Sí, participación claro. muy importante en el proceso penal, porque ahí lo que persiguen es básicamente la reparación civil, ¿verdad? Al final, sí. Al final, pero en el proceso, ¿qué tipo de actividad realizan en A defensa de ver, los intereses del Estado? nosotros podemos participar ofreciendo elementos de convicción de que el delito se ha cometido, participando, por ejemplo, en las declaraciones testimoniales o indagatorias de los investigados y preguntando. Ahí Y vamos ahí. luego, en un momento posterior, nosotros nos constituimos en lo que se llama ser parte civil, actor civil, para lo que usted decía inicialmente, pedir una reparación. ¿Por qué? No solamente queremos que haya una condena, queremos que ese dinero del Estado que ha sido afectado regrese y que además hay una reparación por el daño. Y de eso Claro, se encargan los procuradores también, precisamente. claro. Y en el tema de los bienes incautados, ¿cuál es la participación de ustedes? Bueno, puede haber un momento de incautación, pero por ejemplo ahora nosotros a partir de este año hemos creado una nueva procuraduría especializada en extinción de dominio. La Exacto. extinción de dominio es un proceso especial, distinto al penal, donde uno va contra los bienes y no contra las personas que cometieron el delito. Y esto es muy importante Muy porque importante. usted sabrá de que a una persona la pueden meter a la cárcel, pero puede seguir operando lamentablemente desde la cárcel, pero cuando le meten la mano al bolsillo y le quitan sus bienes, sí hay un golpe grave. Nuestra Procuraduría de Extinción de Dominio está ahora bastante activa en temas de minería No, ilegal, ilegal, etcétera. y los jueces de extinción de dominio ya fueron creados, ya existen, ya están trabajando. Y algo más, Rosa María, el sistema, o sea, jueces de extinción de dominio, fiscal de extinción de dominio, y ahora la Procuraduría de Extinción de Dominio, está haciendo un modelo positivo hacia afuera del país. Está Claro, trabajando bien. Y esto es muy importante para nosotros porque nosotros estamos ahora ya formando parte de ese sistema, ¿no? así es. Y que sus cuentas las comenzarán a rendir pronto de cuánto han Exacto. recabado para el Estado peruano justamente en la persecución de los bienes, que además, para que se entienda, tú puedes morirte, pero igual van a perseguir tus bienes. Puedes estar Sí, vivo, puedes... eso es correcto. La persecución es contra bienes de origen ilícito, ¿no es Así es. cierto? Lo bueno que hay que probar es el origen ilícito, pero una vez que se pruebe el origen ilícito, adelante. Y algunos han querido ver un problema, digamos, político, porque la presidenta de la República promulga la ley que recorta las funciones del Procurador General al día siguiente de un interrogatorio en el cual no aceptó preguntas de la Procuraduría. Pero vamos a hablar primero de qué pasó en esa diligencia, doctor. ¿Quiénes asistieron por parte de la Procuraduría a esta diligencia? A ver, se decidió que vayan aquellas personas con mayor experiencia en la materia procesal penal y sobre todo en los interrogatorios. Fue el doctor Omar Rojas, que es el coordinador de la Unidad Funcional de Altos Funcionarios, y una especialista top, Lilia del Río. Estuvieron por la Procuraduría y participaron junto con, bueno, la presidenta y su abogado, el doctor Joseph Campos, y dos abogados de las víctimas. Así Y la es. Ahora, diligencia fue dirigida por la fiscal de la Nación. ok, pero recordemos que la diligencia anterior programada se frustra porque la defensa de Dina Boluarte señala que los procuradores no pueden estar presentes y interponen una acción ante
la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, el juez Checkley, les da la razón y dice sí pueden estar presentes. Y sobre esa resolución ha apelado el doctor Campos, en la defensa de Dina Boluarte, pero sí podían estar presentes. ¿Por qué alegan ustedes que sí pueden hacer preguntas en esa etapa de investigación? A ver, los procuradores somos abogados del Estado y, bueno, de los 3 delitos de este caso, nosotros en realidad estamos por el tema de genocidio y la víctima, entre comillas, es la sociedad y el Estado. Por eso es que Claro. nosotros estamos como abogados de esa víctima. Y los abogados de los agraviados, en este caso, de acuerdo a nuestra interpretación del Código Procesal Penal y sobre todo de su título preliminar, podemos participar en todas las diligencias, incluyendo estas declaraciones indagatorias. El abogado de la presidenta sostuvo la tesis de que no teníamos esa posibilidad, citando un artículo concreto del Código, pero cuando presentamos nuestra tutela de derechos, el juez de investigación preparatoria nos da la razón haciendo esta interpretación sistemática del Código Procesal Penal. Y es por eso que en la diligencia que se realizó, el Ministerio Público ratificó que teníamos el derecho a preguntar y así sucedió. Claro, y la señora guardó silencio, Sí, que es su derecho también. es un derecho de todo investigado y ese derecho no tiene por qué justificarse y en ese caso lo que hace el fiscal es, bueno, no continuar con la diligencia porque no tiene sentido, ¿no? Claro, toma nota, no va a contestar, Lo no deja en voy a acta. contestar. Lo deja en actas, consta en actas que no va a contestar ninguna pregunta del procurador ni ninguna denuncia de ninguna de la parte civil de los agraviados. Sin embargo, yo decía, el abogado José Campos es un buen abogado, pero es un mal político, porque contradijo todo lo que había ofrecido. ¿Hubo algún tipo de presión adicional para que no estuvieran presentes en esta diligencia? Básicamente fue el debate jurídico de si éramos competentes o no, Claro, pero pero es impresionante. fue resuelto por el propio Ministerio Público en la sesión, en la Claro, diligencia, porque se nos permitió preguntar. En el acta nos preguntan, sí, ¿desean interrogar? Y nosotros decimos, sí deseamos interrogar. Eso está en claro. acta, ¿no? Pero se acogió al derecho al silencio la señora presidenta y por lo tanto ya no se pudo realizar el interrogatorio. ¿Usted cree que esta situación haya provocado la ira de la presidenta para que promulgara y no observara la ley al día siguiente? Porque el Ministerio de Justicia se había mostrado en contra del proyecto de ley. Bueno, efectivamente, las opiniones técnicas del Ministerio de Justicia fueron a favor de la observación y eso, bueno, nos lleva a afirmar de que, claro, ha habido en la observación más argumentos, no argumentos técnicos jurídicos, sino de otra naturaleza, Político, pero probablemente. como usted sabe, y como usted sabe, Rosa María, la Constitución le da esa prerrogativa al presidente o presidenta de la República y no tiene necesariamente que guiarse de dictámenes eh, de Claro, profesionales pero técnicos. es raro, ¿no? Si tu ministro de Justicia te dice, mira, esta norma tiene problemas, no es conveniente, no responde. Ya tuvimos un incidente que dura 10 meses en que el procurador le da un amparo para poder regresar. Estamos diciendo que somos diferentes al gobierno anterior y Dina Boluarte tiene que hacer un esfuerzo todos los días de diferenciarse del gobierno anterior, aunque fue parte durante todos los meses del gobierno anterior. Este, es raro que se promulgue esto de esta manera. Pero bueno, promulgado que fuera, ustedes han sacado un comunicado diciendo que van a tomar una serie de acciones legales. ¿Qué acciones legales van a tomar? Estamos evaluando presentar un amparo en el Poder Judicial porque acá hay un tema importante. Hay derechos involucrados. La igualdad en el acceso a la función pública. Así es. O sea, a partir de hoy o de ayer van a haber pues 11 concursos públicos distintos probablemente, lo cual es una locura, ¿no? No, y además no necesariamente concursos, porque el O no concurso puede ser, necesariamente. claro, puede ser a invitación. Invito a tres, elijo a este, ese es mi concurso, dedazo. Y eso lo permite la ley. Mientras que el otro le toman examen, tiene que presentar currículum, tiene que pasar una entrevista personal. O sea, sí, efectivamente. Entonces, esto podría ser objeto de un amparo de igualdad ante la ley. Se ha cerrado el micro, doctor, no lo estamos escuchando.
No, ¿Tenemos algo, problemas con el audio? Sí, no. doctor, su audio. Es raro porque aparece el micro como si estuviese abierto, pero no escucho nada. Sí, Hola, Comenzamos. ahí está. Ahí Ahora ahora está. sí, sí, ya ahora regresa. sí. Dios mío, la maldición nos cayó. A veces cuando uno menciona a ciertas personas, ¡brum!, cae en la maldición. Pero en fin, esperamos que no sea esto. Entonces, acción de amparo. El problema, doctor, es que yo creo que lo va a ganar sin ningún problema hasta que llegue al TC. Y Eh, ahí de- el deber de depende si lo ingratitud. ganamos en segunda instancia, ¿no? Como Ah, demandantes. ok. Bien jugado. Bueno, nadie nos entendió. Lo que para que entienda la gente, cuando uno gana dos veces, ya el demandado, que es el Estado, no puede ir al Tribunal Constitucional. Exacto. Y ahí sí, salvado por la campana. El problema es que el Tribunal Constitucional es tributario, pero tributario. O sea, el deber de ingratitud no lo conoce. Y lo que el Congreso diga es. Y es raro, le voy a decir, aunque no del todo, que el Congreso no perciba que hay un manifiesto conflicto de interés en su norma. Porque efectivamente están hablando del procurador del Congreso, que es el que tiene que acusar o denunciar a los congresistas, ¿no? El conflicto de interés no lo vio nadie, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, hay otro tema más. La ley señala que el Poder Ejecutivo tiene que adecuar reglamentariamente esta nueva ley y nosotros estamos esperando que el Poder Ejecutivo pueda, el Ministerio de Justicia concretamente, puede evaluar si hay algunas funciones del sistema que podrían todavía ser mantenidas. Por ejemplo, como ente rector emitimos normas generales para todas las procuradurías. Por ejemplo, normas generales para conclusión anticipada de procesos. Claro, ¿No? Es importante que allanamiento, todos los procuradores estén en sintonía y hagan lógico, lo mismo. Y claro, sería una pena que también esto llegue a la conclusión de que no se puede hacer. O tenemos un área de capacitación muy importante, que claro. queremos que los procuradores se No, capaciten. o en un área civil, tienen que haber normas para transacción, por ejemplo. El Exacto. Estado nunca transa, lo cual es un error garrafal. El Estado debería transar siempre, porque ahorras los gastos del proceso, traes paz social, etcétera, etcétera. Nuestra norma vigente, a diferencia del pasado, permite ahora a los procuradores poder hacer un análisis costo-beneficio y no continuar con el proceso hasta el final. Pero imagínense usted si la conclusión es, ya no se aplica esa norma. Entonces se le dice a todos los procuradores que ya están fuera del sistema, apelen hasta el final, no importa lo que pase. Entonces, esa no es una decisión eficiente desde el punto de vista de la defensa del Estado en muchos Así casos, es. No, una de las ¿no? cosas que se Por le ejemplo, criticaba muchísimo en la defensa del Estado era esa, ¿no? De la perpetuidad de los procesos, que el Estado iba a perder de todas maneras y que a veces eran por montos mínimos, pero mínimos, estábamos hablando de montos menores de 1.000 soles y el proceso duraba 25 años. Entonces, esto exacto. era absurdo de seguir y se le decía al Estado peruano, finalmente cierren esos procesos, cierren esos procesos, saquen esa carga procesal que es absurda y limpien el escritorio, Claro, digamos, ¿no? como usted recordará que pasó en el caso del amparo de la señora Ana Estrada, los Ah, procuradores de justicia y de salud decidieron no apelar la sentencia. claro, Entonces solamente subió en consulta a la Corte Suprema y ahí terminó todo. claro, que esa es exactamente, una decisión, pero que tiene que tener el procurador la suficiente autonomía para poderla tomar y no ser perseguido por esa decisión. Ese es el tema. Exacto. Siempre ha Bueno, habido miedo de los procuradores de, siempre, si no apelo, me abren un procedimiento disciplinario. Entonces, exactamente. mejor para no hacerme problemas, apelo. Apelo. Pero esa no es la actitud correcta para defender al Estado. Así es. Tiene que haber una evaluación si vale la pena apelar o no. La voy a perder de todas maneras. Estoy alargando. Los intereses me van a comer vivo. O sea, prefiero mejor transo ahora a esperar 5 años y a que los intereses sean una bola de nieve, porque también lo son para el Estado, ojo. Sobre todo No, en los procesos intereses son laborales. un gran dolor de cabeza para el Estado, ni se imagina. Son tanto o más que el principal a veces. Claro, porque por esta política del Estado de no resolver. Entonces, al final, tú dices, la bola de nieve, sobre todo en procesos laborales, ¿no? Mejor de ninguna manera transo ahora, el trabajador está de acuerdo, salimos. Pero eso implica tener discrecionalidad.
Y a veces esa discrecionalidad sí pues es un peligro. Ese es el problema. Y el Claro. procurador no quiere que por esa discrecionalidad se le juzgue. Entonces, la defensa del Estado a veces se entrampa en esas disyuntivas, ¿no? Claro, por eso el ente rector tiene que emitir directivas Claro, generales. Eso es importantísimo. claro, Pero tendría que no haber pueden haber un grupo de procuradores que estén ya fuera de estas directivas generales, como pareciera ser ahora el caso. pareciera, porque ni siquiera estamos muy seguros. Bueno, la verdad es que el divorcio del sistema es bastante claro en la ley, ¿no? No, no, el Pero en divorcio sí, fin, pero claro, el divorcio en la elección, pero no en la conducta, ¿no? lo que sucede, Rosa María, es que los congresistas han difundido que esta ley tiene que ver con el tema de la elección, pero si leemos en la ley, lo que se ha hecho es apartar funcional y administrativamente a las procuradurías. Y eso Ah, es lo que ya. estamos analizando, cuáles son sus efectos. Si llegamos a la conclusión de que ese apartamiento es absoluto, estamos creando 10 sistemas Claro, sistemas de procuraduría paralelos. paralelos distintos, y eso no tiene ningún sentido. Es ineficiente desde el punto de vista del propósito de que el Estado gane sus casos, por ejemplo, ¿no? Así es. Muy bien, Abel, no sé si hay alguna pregunta del público o si los perdimos todos hace como 20 minutos porque ya no entendieron nada. No, Rosa María, la preocupación es si van a poder mantener la independencia. Ya el doctor lo explicó, van a tratar de ganarlo en una segunda instancia porque todo el mundo opina que si llegan al TC, el caso está perdido. El caso está perdido. El caso está completamente perdido. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Daniel Soria por haber estado con nosotros. Gracias por la Todavía, invitación. todavía tiene que cumplir los 5 años, ¿sabes? O sea, que todavía falta para que termine su mandato. Sí, 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 Y ahí estamos. ahí estamos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Abel, de la primera parte, no sé si hay alguna pregunta adicional sobre lo que explicamos de la bicameralidad. Sí, hay bastante preocupación por lo que está haciendo el Congreso de la República, ¿no? Y sobre todo por la ley Mordaza, ¿no? Que se quiere canjear. ¿Tú crees que logren hacer este canje que denunció ayer la congresista Patricia Juárez? Si lo denunció es porque no quiere que se dé, ella por lo menos, pero de repente están enamorando a algunos miembros de su bancada. Eh, el tema de la bicameralidad es un tema que es importante para grupos, sobre todo todos los grupos de derecha en el Congreso, porque es parte de un paquete de reelección. No porque crean en la bicameralidad, para nada. Es parte de un paquete de reelección. Entonces, yo sí creo que quieren sacar esto adelante. Yo reitero, yo estoy a favor de la reelección de congresistas y a favor de la bicameralidad, siempre lo he estado. Pero no se puede sorprender a la gente presentando un proyecto que no estaba colgado a las 5 de la tarde. Hay congresistas que decían, no lo hemos leído. Y dadas los antecedentes de colocar normas de contrabando en proyectos de ley de este tipo, caso Rosa Bartra, bicameralidad 2018, y el mismo Nano Guerra García, que ayer ha tenido que reconocer que tuvo que modificar el sistema de elección de Contralor y miembros del BCR, porque el Contralor lo iba a nombrar el Senado presidente. Sí, dijeron, no, bueno, hemos regresado ya al esquema anterior de la Constitución del 93 y de la del 79, es a propuesta del presidente de la República. Entonces, siempre hay contrabandos, pues. Entonces tú no puedes decirle, ya, voten, voten, voten. Me permite leer con mi equipo, cada congresista tiene que hacer, para eso les pagamos asesores, para chequear hasta el milímetro. Entonces uno se tiene que parecer, mire señor, esto es 0.6%, la gente sabe multiplicar, sabe sacar porcentajes, sabe cuánto es el presupuesto nacional. Es una tomadura de pelo, por ejemplo, de una manera tan escondida. O esto de la investidura, yo puedo estar de acuerdo en desaparecer la investidura, ¿ya? Pero no así, no de contrabando en una ley. Es, son instituciones muy importantes, muy antiguas en el Perú, que tienen que tener un debate un poquito mayor entre gente más calificada. Ese es el tema. Muy Ujú. bien. Bien, ayer Rosa María, la presidenta Boluarte, me parece que estuvo en Loreto, y un periodista le preguntó por unos cartelitos que no le daban muy bien la bienvenida, ella negó de eso, y dijo,
que el Perú vive en tranquilidad No, lo dijo absoluta después de 500 manifestaciones y que el son señor. falsas narrativas. Falsas narrativas. Está de moda decir eso. Lula también dice las falsas narrativas cuando le hablan de Maduro, ¿no? A ver, el señor presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, ha dicho que ahora vivimos en una época de paz y tranquilidad, luego de la crisis que ya terminó y la pacificación nacional está en marcha. Como puse ayer, desde el Narnia nos contó esta historia, porque, a ver, el 90% del país en las encuestas repudia la actividad del Congreso. El 82% repudia a Dina Boluarte, está absolutamente en desacuerdo con su gestión. Casi el 80% del país pide adelanto de elecciones. Y la gente no se está matando en la calle por eso, porque le meten bala desde el gobierno. Entonces, ¿cuál paz y tranquilidad? ¿Paz y tranquilidad? ¿En serio? ¿Ha visto las cifras de crecimiento del PBI proyectados para este año? ¿Ha visto la inflación? ¿Ha visto la cantidad de personas que han regresado a la pobreza? ¿Cuál es la paz y tranquilidad? Claro, si la paz y tranquilidad emana de un pacto de sobrevivencia al como dé lugar, bueno, sí, pues él puede tener paz y tranquilidad. Pero yo no creo que el resto del país tenga paz y tranquilidad. Si se refiere a que la gente no está tomando aeropuertos hoy día, que tenga la tranquilidad de que no va a ocurrir hoy día ni en estos días, porque les meten bala y la gente no quiere morir en las calles. Pero que el país está contento, feliz, tranquilo, pacífico. Lo dudo muchísimo. Hoy día hay una columna de Augusto Álvarez sobre lo bueno, lo malo y lo feo. Deberían leerla en el gobierno, ¿no? Y la verdad es que es una columna bien corta y más no se puede decir, ¿ah? Porque no hay mucho más. En estos 6 meses el problema de Dina Boluarte es que no ha sido capaz de poner una agenda ni siquiera de gestión. Y ahí tienen el problema del dengue. El problema del dengue es un problema de gestión pública, de gestión de servicios públicos, que cuesta vidas. Muy bien, a ver, nos despedimos. Es viernes. Es viernes. Es viernes, como dicen, y el cuerpo lo sabe. Así que un feliz fin de semana para todos ustedes y nos reencontramos nuevamente el día lunes, a ver. Hacia Rosa María nos vamos hasta el día lunes, que no hayan más cogoteros por ningún sitio, por favor. Sí, qué feo. No, y en general, miren, simplemente porque a veces estas conductas se presentan como ejemplo, ¿ya? Ya, esto no es un buen ejemplo. Nunca agarren el cuerpo de nadie, sin su permiso, ¿no? Los cuerpos humanos no se tocan sin el permiso del otro, ¿ok? Como recomendación. ¿Ya? Cuídate, Rosa María. Nos vemos. Cuídate, Rosa María. Nos quedamos nosotros en Radio Santa Rosa con la misa en honor al Señor de la Justicia. Hora de la misa. Cuídense. Así es. Chao, chao. Hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.